Hermanos y hermanas, buenos días. Tengo una excelente noticia. Jesús ha resucitado. ¿Os imagináis que un telediario comenzara así? Sería un cambio radical en la tendencia de las noticias, ya que las malas han corrido como la pólvora y de forma especial todo lo que tiene que ver con la crisis tan fuerte que estamos viviendo por el coronavirus y las consecuencias trágicas que tendrá sobre la economía mundial. Vienen tiempos muy difíciles. Pero una buena noticia entre tantas malas que hay puede brillar de una manera especial. Hoy es Domingo de Resurrección y los cristianos y cristianas recordamos un acontecimiento extraordinario que cambió la historia para siempre y que cambió la vida de millones y millones de personas a lo largo de esa historia. La resurrección de Cristo vino a ser la culminación de una vida única, una vida maravillosa. Los judíos, instigados por los dirigentes religiosos, quisieron quitarle de en medio, pero Dios, que está por encima de cualquier decisión humana, tenía otros planes y le resucitó de entre los muertos. Pero yo quisiera preguntarme en estos momentos qué significa la resurrección de Jesús para nosotros en el día de hoy. Y voy a mencionar por lo menos tres ideas. En primer lugar, la resurrección de Jesús significa que el Dios en el que creemos es un Dios de vida. En una ocasión vinieron unos saduceos a poner una pregunta trampa a Jesús. Los saduceos, como sabéis, no creían en la resurrección. Este hecho tuvo que dejar una huella importante en los discípulos porque tanto Mateo como Marcos como Lucas recogen este acontecimiento. Mateo 22, Marcos 12 y Lucas 20. Los saduceos le cuentan la historia de que 7 hermanos había y van muriendo uno tras otro y todos se van casando con la misma mujer para darle descendencia, sin éxito. Al morir ella en la resurrección preguntan ¿de cuál de los 7 será mujer? Yo me imagino a los saduceos haciendo esta pregunta con un poco de burla, entre risas, ¿no? Los unos mirándose a los otros. La respuesta de Jesús, Mateo capítulo 22, verso 29, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y añade en el verso 32, que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. En medio de la calamidad humana, de la enfermedad que nos acecha, del sufrimiento, de las guerras, del hambre que hay en el mundo, de la situación de miles de refugiados que están padeciendo el horror de la insolidaridad, de la muerte diaria que vemos en las noticias, de nuestro propio dolor y angustia por nuestros seres queridos, la palabra de Dios es una palabra de vida, porque Dios está interesado en la vida y quiere que el ser humano viva y viva en abundancia. Y por eso vino Jesús, para dar vida. La segunda idea que quería comunicaros es que la resurrección de Jesús significa que la muerte ha sido vencida. La muerte es la consecuencia del mal con mayúsculas. La Biblia lo llama pecado. Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. 1 Corintios 15:21 complementa este texto diciendo que de la misma manera que la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y en otra carta Pablo habla de que nosotros estábamos muertos en pecados, Colosenses 2:13, y nos dio vida y nos perdonó todos nuestros pecados. Y centra su atención en ese pasaje de Colosenses capítulo 2, en el dominio del mal que había existido hasta entonces. Y dice que despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. La muerte fue vencida en la cruz del Calvario. Y por si no hubiera quedado suficientemente claro, Pablo sentencia, 1 Corintios 15:26, y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Ahora ya tenemos un anticipo. Jesús murió en la cruz. Sí, eso es un hecho histórico, pero Jesús resucitó para mostrar que la muerte será destruida porque triunfó sobre el mal en la cruz del Calvario. Y la tercera idea que quería dejaros es que la resurrección de Jesús significa esperanza de que lo mejor está por llegar. Es curioso que vivimos en la era de la tecnología, pero el ser humano es incapaz de mirar al futuro. La generación que ahora vive, nuestros hijos,
bueno, los jóvenes y no tan jóvenes, que viven el presente y no les interesa tanto pensar en el futuro. ¿Para qué pensar en mañana? Yo tengo que vivir el día de hoy, ahora, aquí. Lo que cuenta es la inmediatez. Mañana yo no sé qué pasará, ya veremos. Me adaptaré a las circunstancias. Lo que importa es hoy. Entonces la esperanza se desvanece. La palabra esperanza viene de esperar. Posiblemente sea uno de mis textos favoritos cuando el apóstol Pedro escribe que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Primera de Pedro 1, 3 al 4. ¡Wow! Este texto nos dice que nuestra esperanza se fundamenta en la resurrección de Jesucristo, y eso ha posibilitado el que tengamos una herencia que nadie nos puede quitar, absolutamente nadie. La resurrección nos abre a un futuro lleno de posibilidades. No solamente cuando el Señor venga, sino aquí y ahora, porque podemos ser sembradores de esperanza en un mundo que no la tiene. ¿Qué esperan nuestros conciudadanos del futuro? Poca cosa, salvo que salgamos de la pandemia y que haya una recuperación económica lo antes posible. Pero nosotros esperamos mucho más. Esperamos un mundo mejor. Vivimos en el reino de los cielos donde prevalece el amor, la misericordia, el perdón, la justicia, la libertad, la igualdad, la solidaridad. Esperamos grandes cosas de Dios que se manifiestan en pequeños detalles en la convivencia diaria de los creyentes en medio de esta sociedad sufriente. Hemos visto que la resurrección de Jesús, que recordamos en el día de hoy, significa, en primer lugar, que el Dios en el que creemos es un Dios de vida, que la muerte, en segundo lugar, ha sido vencida, y en tercer lugar, esperanza de que lo mejor está por llegar. Ojalá sigamos guardando este tesoro, aunque sea en vasos de barro. Levantemos el corazón, hermanos, y tomemos aliento, porque el Señor ha resucitado, y eso lo celebramos hoy. Que Él nos bendiga a todos. Un abrazo. Early Sunday morning, just like Jesus said, He broke the curse of sin and death, and He rose up from the dead. Now we have a new beginning in a kingdom that has no ending. Hallelujah, hallelujah. The stone they threw away is the cornerstone today. Death has no more victory, and the grave has no more stain. Hallelujah, hallelujah. Wonderful Counselor, a mighty God is He. The everlasting Father, He's the precious Prince of Peace.